Buenas tardes. La empresa YABSA, especializada en impermeabilizantes y aislantes, tiene una filial que es el grupo Biomás. Esta es la especialización de arquitectura sustentable, ¿sí? Basados en lo que es la arquitectura bioclimática, tan importante en estos momentos de cambios importantes en el clima. Adelante. Grupo de Biotecnología y Soluciones Sustentables Integrales presenta arquitectura bioclimática. Adelante. Vamos a dar una breve introducción como marco histórico de lo que ha sido la evolución del hombre, puesto que esto está íntimamente relacionado. Tenemos aquí como la agricultura fomentó el sedentarismo y ella a su vez las herramientas. Sin la agricultura el hombre vivió 200.000 años de vida nómada, y es cuando con el cultivo de los productos el ser humano se convierte en sedentario, comenzando con sus primeras herramientas basadas en lo que encontraba en el medio ambiente: palos, piedras, etc. Siguiente. El medio ambiente y los materiales. El hombre se proveía de lo que encontraba a la mano para tener protección sobre el medio ambiente, insectos, animales, otros seres humanos que puedan ser agresivos, y comenzó con piedras, con palma, madera, trapos, pieles de animales, y esto poco a poco le fue dando un confort, le fue dando una protección sobre el medio ambiente, y esto comenzaba los primeros pasos de esta protección que es indispensable para el ser humano. No podemos vivir al aire libre desde el momento en que nos desnaturalizamos. El ser humano sale de la naturaleza derivado de su inteligencia. Esto algunos documentos religiosos como la Biblia lo explica en aquel pasaje que fue la expulsión del paraíso. No fue precisamente una expulsión, fue que nosotros decidimos salirnos del medio ambiente agreste, del medio ambiente natural, para ir creando nuestro propio mundo. Adelante. Conforme fue avanzando, tenemos aquí escalones muy grandes. Cada experiencia del ser humano nos lleva a otra y cada vez más sofisticadas. En este caso vemos los inicios de la arquitectura, lo que se llama del dintel al arco. Dintel no son más que columnas, más que palos, con algunas traves, vigas en manera horizontal, y ocupaban una gran cantidad de apoyos verticales, como vemos en estos ejemplos de Grecia, donde realmente el espacio interior era poco habitable debido a esta cantidad de apoyos verticales. Posteriormente, en la cultura romana, se descubrió la bondad del arco. El arco ya permitió separar más estos apoyos, nos permitió tener claros más grandes y hacer una mayor habitabilidad para el ser humano. Siguiente. Aquí con el uso del arco vemos que los muros todavía eran los que sostenían las cubiertas. ¿Sí? Estos muros ya con más espaciamiento gracias a los arcos, pero después aparece lo que es el gótico.
mal dicho gótico, realmente el nombre correcto es arquitectura ojival, son ojivas. Gótico en su momento fue despectivo, es de los godos, es como decir ahorita arquitectura vulgar, por decirlo así. Se les hacía un exceso de luz, que estas ojivas, estos arcos que vemos aquí, que creaban espacios interiores como nunca se habían creado antes en el ser humano, muy amplios y muy luminosos. ¿Por qué razón? Porque ya no nos apoyábamos en los muros, nos apoyábamos en estas columnas con la ojiva arriba, lo que nos daba una gran resistencia. Creábamos grandes espacios, pero al usuario no le gustó mucho, acostumbrado a las iglesias anteriores, donde eran oscuras, donde se relacionaba la casa de Dios con estos lugares de meditación. Rechazó de alguna forma esta arquitectura tan luminosa, parecería mentira. Entonces, con el uso de los vidrios de colores, empezaron poco a poco a oscurecerlas un poquito con imágenes icónicas de la propia religión. Adelante. Aquí ya comienza la modernidad europea, por supuesto. Tenemos losas planas, tenemos viguería de madera, tenemos enladrillado, mucho de esto como aportación de los desiertos de la parte sur del Mediterráneo, toda esta cultura árabe que por muchos milenios estuvo viviendo en el desierto y que creó grandes cosas, como es la teja, como es el patio interior, que mal llamado le decimos patio mexicano, que es una aportación de las culturas desérticas. Esta fuente fue creada primero por los encuentros de agua subterránea, eso se volvió en un pozo, el pozo se volvió en una fuente, y esa fuente fue prácticamente el inicio de la arquitectura bioclimática. Esta fuente generaba humedad, lo que generaba un mayor confort para el ser humano. Al principio pusieron sus tiendas, sus carpas alrededor de esta fuente, ya después fueron construyendo lo que son las habitaciones hasta llegar a lo que conocemos hoy como un patio interior, con un confort climático de hasta 5 o 6 grados abajo de la temperatura natural. Adelante. Llegamos a lo que yo considero como la etapa más luminosa de la arquitectura, que es la Bauhaus, una escuela alemana de mucha intelectualidad, de mucho estudio, que detonó estos nuevos descubrimientos del concreto, del acero, del cristal, llevándonos a la arquitectura moderna. Vemos en la diapositiva número 2 lo que se considera el inicio de la modernidad mexicana, que son las casas de Diego y Frida, creadas por el arquitecto Juan O'Gorman, donde la casa izquierda, la roja, era la del muralista Diego Rivera, y la otra de Frida Kahlo. Dato curioso, se manifiesta un cierto machismo, porque la de Diego no tiene cocina, entonces decían que diario la servidumbre le pasaba a través de aquel puente la cocina preparada en casa de Frida hacia el maestro. Luego tenemos estas losas paraboloides de arquitectos europeos que se radicaron en México, unas obras bellísimas, de una sutileza, de un movimiento, y llegamos al gran maestro de la arquitectura mexicana, que es Luis Barragán, el primer latinoamericano en ganar el Premio Mundial de Arquitectura, que se otorga cada año con la Fundación Pritzker, ya que no hay Nobel de Arquitectura. Entonces Pritzker se destina solamente a arquitectura, y el único mexicano que ha ganado este premio
principalmente por haber combinado la arquitectura vernácula mexicana con sus colores, ¿sí? Pero también con una expresión muy contemporánea. Él no se refirió al ranchito mexicano de Cuernavaca con la carretita de flores, sino a las grandes haciendas, a los grandes conventos que conoció en sus recorridos por México, y luego lo fue haciendo muy contemporáneo. Siguiente. Llegamos a un parteaguas de la arquitectura que hasta la fecha nos distingue, lo que es el cristal y el acero. Esta combinación nos da cubiertas muy transparentes, con mayores claros aún, y tenemos el ejemplo del Museo del Louvre. Salió la convocatoria al concurso para la ampliación del Museo del Louvre y se determinó que no había otra forma de ampliarlo más que hacia abajo, y había un patio muy grande que se vio muy apropiado para poner los accesos. Se presentaron muchas opciones, una de ellas del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, en el cual este patio se cubría de agua con un fondo de cristal, y eso permitía el paso de la luz al acceso de este gran museo. Pero hubo un arquitecto chino, Pei, de apellido Pei, que hizo una pirámide. Causó mucho escándalo. Mi mamá creo que todavía no se lo perdona, que porque era algo horrible, estaba fuera de contexto. Pero lo que argumentó Pei fue que era la última oportunidad que teníamos los arquitectos del siglo XX para insertar nuestra huella en edificios del siglo XII, XIII, XIV, XV consecutivos. Él dio una cátedra de cómo el Museo del Louvre, que parecería igual, no lo era. ¿Qué pasa? Que lo único es que siempre se usó la piedra que se encontraba en la región, y en el siglo XX se rompía totalmente. Algunos franceses hicieron manifestaciones, pintas, un montón de inconformidades, y una década después, a manera como de revancha, diría yo, un arquitecto francés hace el Museo de la Derecha en China. Entonces, primero un chino construyendo en Francia y luego un francés construyendo en China. Adelante. Ahorita muchos lo interpretan como moda, no lo es, es una tendencia. Hay que distinguir lo que son modas, que generalmente es algo pasajero, es algo un poco más hacia lo comercial, y lo que es una tendencia. Ahorita ya nos dimos cuenta que el problema ecológico es verdaderamente serio. Ahorita estamos dando los primeros pasos en la humanidad para hacer construcciones más responsables con nuestro medio ambiente, y no solamente los caprichos de estas modas, de los reyes, de los emperadores, de las religiones, de las conquistas, etcétera. Por primera vez el ser humano se plantea ya no como el centro del planeta, sino como parte integral de la Tierra. Adelante. Veamos bien esto: cerca del 50% de la energía que se consume todos los días en el mundo se utiliza para la construcción y operación de los espacios arquitectónicos. 50% es un mundo de todo lo que se consume en la Tierra. De esa energía que consumimos, solo el 5% es renovable, como el sol, viento, agua y otras. El 95% de la energía no es renovable. Aquí es donde tenemos que poner mucha atención. Todas esta energía que hemos sacado de los recursos fósiles, como es el petróleo, como lo ha sido el carbón con muchos más años de antigüedad, el uranio o el gas. Recordando que un recurso es renovable cuando en no más de 3 generaciones el ser humano es capaz de regenerarlo en su nivel óptimo, que son aproximadamente
250 años. La salud y el suministro de agua son considerados por la ONU los más graves problemas y principales retos del mundo actual. La salud y el agua, esos son los grandes retos que plantea la ONU y que estamos tratando de seguir arquitectos, constructores, ambientalistas, biólogos, etc. Si bien el 70% de la superficie de la Tierra es agua, solo el 3% es dulce, que es prácticamente nada, y generalmente no está disponible en su totalidad. Únicamente el 0.03% es de fácil acceso, el resto corresponde a los casquetes de hielo, glaciares, agua subterránea, vapor, agua en las plantas, etc. Y en esta región del Caribe, pues tenemos un caso ejemplar de lo que son los recursos acuíferos subterráneos, debido a que prácticamente no hay cerros, no hay lomeríos, todo el agua circula por abajo de estas rocas que nos dejó después del impacto del gran meteoro en esta zona de la península y que todos conocemos. Adelante. Vamos a definir los términos, el glosario, vamos a decirlo así. Ecología es la ciencia que estudia las relaciones entre los seres vivos y el medio ambiente. Antes la biología solamente se encargaba de los seres vivos, ¿sí? O por forma separada, desde Darwin y todos esos grandes científicos, al medio ambiente, pero nunca se habían visto de una forma integral. Apenas estamos cumpliendo el primer siglo de que la propia palabra ecología existe. Entonces imaginemos, ni la palabra existía para esta comprensión de la relación de seres vivos y medio ambiente. La sustentabilidad es el equilibrio en el que un ecosistema puede mantenerse en el tiempo por sí mismo sin que se produzca la escasez de los recursos existentes. Esto es utilizar todo lo que el planeta nos otorga, pero que esto no escasee. El desarrollo sustentable, vamos a ir aterrizando ya hasta llegar a nuestro tema de la arquitectura bioclimática, es satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las posibilidades de las futuras generaciones para que satisfagan la suya, que eso sucedió en la época de nuestros abuelos. O sea, sí hubo un gran desarrollo del ferrocarril, del carbón, etcétera, pero dejaron muy comprometidas a las generaciones subsecuentes. Entonces nosotros, nuestro compromiso es ya no dejar estos compromisos. La arquitectura es el arte de crear los espacios para el desarrollo ideal del ser humano. Se menciona la palabra arte, sí, pero yo lo pondría como un oficio de arte artesano oficial, no necesariamente que corresponda a las llamadas 7 de las bellas artes, pero el centro, como lo indica ahí, es el ser humano. Ese debe ser el centro de la arquitectura, el ser humano en sus diferentes actividades, ya sea de vivienda, ya sea deportivas, religiosas, oficinas, etcétera. Entonces, pero es el conjunto de crear estos espacios para beneficio del ser humano, no necesariamente para las portadas de las revistas, para los arquitectos famosos, que a veces con estos conceptos de moda, de prestigio, de riqueza, olvidan a lo que es el eje fundamental, que es el ser humano. Y entonces ya aterrizamos a la arquitectura bioclimática. Sumando estos 4 conceptos anteriores, es el diseño de edificios teniendo en cuenta las condiciones climáticas, aprovechando los recursos disponibles, como es el sol, la vegetación, lluvias, vientos, para disminuir los impactos ambientales, intentando reducir los consumos de energía. No hay forma de no contaminar. La única manera es que el ser humano desaparezca como se prevé que va a desaparecer posiblemente en otros 100.000 años, 200.000 años, y ahí se empezará a regenerar este planeta
seguramente con nuevas formas de evolución, con nuevas formas de vida, suponiendo que ya pudiéramos conquistar otros espacios en el universo y tratar de regenerar para nuevas condiciones y por lo tanto nuevas formas de vida. No se sabe todavía si inteligentes, no inteligentes o cuando menos idiotas de lo que han sido hasta ahorita. Quienes conformamos Grupo Biomás, que ya dijimos es parte de IAFSA, es la parte ecológica, es la parte medioambiental, es la parte del compromiso que nace de estos aislantes, que es la palabra clave. Asumimos el desarrollo de la edificación como una simbiosis de elementos que deben interactuar como un todo para alcanzar óptimos resultados. O sea, es sumar y sumar, no es restar, es ir sumando para tener los resultados ideales para el confort del ser humano. Hemos comprobado que cualquier componente de un espacio arquitectónico, aún estando bien resuelto en forma individual y funcional, puede incidir y generar efectos desfavorables en otros elementos. Aquí es muy importante señalar lo que se llama la salud del edificio. Puede estar bien diseñado, pero aún así incidir en una enfermedad del edificio y sus componentes. Aquí tenemos que incluir mobiliario, enseres domésticos, equipo. Aquí es muy clara como la forma de que se destruyen los refrigeradores, los microondas, por el exceso de salinidad, por el exceso de humedad, el exceso de calor, que esto en conjunto nos crea ambientes que pueden considerarse enfermos, enfermo el edificio y enfermo su habitante. Manifestamos que en arquitectura sostenible cada caso presenta condicionantes específicas y por lo tanto debe ser estudiado de manera individual y abordarse de forma particular respecto a eso. O sea, integrar las cosas, tener una visión más integral, menos individual, menos particular de cada proceso de la arquitectura y la construcción para buscar formas de solución integrales. Adelante. Aquí tenemos un ejemplo un tanto universal, no tanto para la región como es esta del Caribe, pero nos da una idea. Es básicamente saber que el aire caliente está arriba y el aire frío está abajo. ¿Por qué? Porque su composición molecular es menos densa. Entonces esto hace que sea más liviano y con este principio podemos diseñar áreas de confort metiendo aire frío abajo. Inclusive hay unas bandejas con sales para absorber la humedad, llevarlas a las partes de arriba, y algo que es fundamental en esta parte de Cancún y toda lo que es la Costa Maya es proteger las ventanas. Las ventanas es un medio de transmisión térmica muy importante, entonces no podemos tener las mismas ventanas en el norte que en el centro como en el sureste del país. Tenemos que protegerlas. ¿Qué hacemos cuando vamos a la playa y hace mucho sol? Pues nos llevamos una cachucha. Estas cachuchas pueden ser en la arquitectura como aleros, como volados, en diferentes materiales, porque la incidencia solar es muy grande. Y sobre todo tener mucho cuidado en las azoteas, ¿sí? Más de una tercera parte de la temperatura confort interior es de las techumbres, porque en el oriente tenemos una asolación fresca de la mañana, el poniente caluroso de la tarde, el norte prácticamente nunca pega el sol directo en los que vivimos en el hemisferio norte, distinto a las zonas como Argentina. Y cubrir esto con vegetación, pero no es suficiente y a veces, parece mentira, ni siquiera recomendable. No se recomienda, por ejemplo, en estas zonas
poner plantas decorativas, entre comillas, al interior de las casas. ¿Por qué? Porque las plantas generan humedad, y si algo tenemos aquí es humedad. Entonces sí los árboles para proteger azoteas o muros, pero con muchas reservas por este exceso de humedad, como en muchos desarrollos que vemos en Cancún, que ponen las albercas al centro de las zonas de condominios, de departamentos, y lo único que están incrementando es mayor humedad. Esas albercas se evaporan durante todo el día y hacen el efecto que veíamos en Arabia, pero en una zona inmensamente húmeda. Entonces es preferible ponerlas un poquito alejadas en las azoteas, irse con mucho cuidado de poner esos elementos tanto de plantas como de albercas en interiores o en el centro, que es absurdo como vemos ahorita por modas que muchos hoteles usan fuentes. Aquí en Cancún es algo totalmente reprochable, porque no tiene sentido tirar agua, aunque digan que es reciclada, hay mucha evaporación. ¿Y que estamos creando? Mayor humedad en el medio ambiente. Entonces se trata aquí de aislar techos, aislar muros y evitar fuentes de mayor humidificación. Aquí vamos a presentar algunas obras que hemos realizado en biomas, como fue este caso de las dos fotos superiores para una oficina corporativa en Manzanillo, Colima, donde el cliente quería un gran cristal. Él venía de la Ciudad de México y quería oficinas acristaladas, lo cual lo manejamos con muchísimo cuidado por lo que dijimos del cristal. Teníamos un terreno suficientemente amplio, pudimos girar la planta del edificio a encontrar el norte astronómico, no el norte que nos presentaba la brújula, y este cristal lo pusimos frente a una higuera. Aquí la higuera lo usamos como una sombrilla para que no le pegara el sol y los vientos cálidos, y esta ventana nunca tiene asolamiento por estar hacia el norte. Hacia el norte son ventanas frescas. Y en otros lugares del inmueble que sí teníamos orientaciones poniente, entonces usamos pequeños vanos con algunas molduras para provocar mayor sombra en estas ventanas. Esta casa roja está también en Manzanillo, como muchas, pues quieren vista al mar. En el Pacífico, las vistas al mar generalmente son al poniente, que es la orientación más calurosa. Entonces quieren ver el mar, pero se están asando como pollos rostizados. Entonces hacemos lo que ya dijimos: poner gorritas, poner techitos, en algunas partes de teja, que por el mismo barro es un aislante, pero nosotros aún en todas las losas, aún abajo de las tejas, tenemos el poliuretano, porque no es suficiente con los techitos de teja, empalizadas o palapas. En la vivienda al lado derecho tenemos ahí el sol del poniente, todos los muros están recubiertos también con nuestro poliuretano. Viene a 2 pulgadas, 2,5, se aplica una malla y sobre eso hacemos los aplanados, y nadie sabe, nadie supo que tenemos un muro totalmente aislado del calor del poniente. Adelante. Ese es un caso contrario. Aquí el problema es el frío. Entonces, en esta casa lo que hicimos fue poner mucha atención en el aislamiento térmico de la azotea. Aquí tenemos una azotea plana, también con poliuretano, y esa capa de poliuretano es un aislante, pero aislante en serio, porque es un aislante a las humedades, es un aislante a las filtraciones, es un aislante acústico, es un aislante térmico. Entonces, con un solo producto aplicado por aspersión, cubrimos todas las necesidades con garantías muchísimo más elevadas que cualquier otro producto, que son solamente aislantes
de humedad o de filtraciones, sin considerar que eso también es un aislante térmico fundamental. Aquí, al revés de las casas que presentamos en Manzanillo, aquí le era captar el sur. Tenemos aquí este gran ventanal que da al sur, pero por las condiciones de orientación daba a la calle, y no nos gusta tener las calles tan expuestas como bancos o clínicas, que no hay privacidad para los usuarios. Entonces calculamos la distancia entre el cristal y una barda que dejamos con unos huecos para calcular la inclinación del sol en invierno, los 23 grados, y tener al revés, aquí captar el sol. Este sol pega en el vestíbulo, que tiene una piedra volcánica, recinto negro, entonces mantiene la temperatura. Abajo del recinto tenemos un material que se llama polurea, y nos impide desperdiciar este calor que ya juntamos, para tener en la noche 3-4 grados arriba en las recámaras. Ya que captamos el sol, ya que no lo dejamos que se baje, entonces tenemos un mayor confort térmico adelante. Y como resumen, tenemos esta casa que hicimos en Nueva York, en la zona de los Hamptons, una casa hecha con los sistemas y materiales tradicionales de la zona, que es madera. Y aquí tenemos un caso curioso, porque tenemos temperaturas a -10, -12 en invierno, y tenemos temperaturas de 32, 34 en verano. Son climas muy adversos, y con un sistema de alguna forma desconocido para México, que es la madera. Los ingleses llegaron a la parte de Norteamérica y se llevaron sus recursos maderables. Los españoles y portugueses en la zona media, y nos llevaron los tabiques, los barros, etcétera, ¿no? Con esta influencia tenemos aquí otro caso del uso de la orientación. Esta casa también la orientamos al norte astronómico, y la cerramos. Esa es la fachada norte, es madera de cedro natural. Adentro lleva un triplay y adentro lleva tabla roca, pero entre la tabla roca y el triplay tenemos el poliuretano. Este poliuretano nos protege de los vientos gélidos que vienen de Canadá, que vienen del Polo Norte, y frenan todo este aire que nos provoca un frío en el interior muy incómodo. En cambio, en la fachada sur parecerían dos casas distintas, es la misma, pero la orientación es la distinta. Entonces, si en el norte no tenemos ventana, en el sur no tenemos muros. Con esto, la inclinación solar del invierno nos produce asoleamiento en las partes de las estancias de uso del día. No solo iluminación, sol adentro de la casa, y pusimos la alberca al contrario de los norteamericanos, que las ponen conforme a la casa. Nosotros la pusimos para dar una mayor amplitud. Esto es un espejo de agua, es una alberca convencional de 8x6, pero este espejo de agua donde va corriendo el niño le da mayor amplitud, y esto lo ornamentamos con una escultura que nos hizo Sebastián, el que hizo el caballito y 1000 obras más aquí en México. Entonces aquí usamos las orientaciones muy diferenciadas del norte, sur, oriente, poniente, usando el poliuretano, que por la reglamentación de Estados Unidos, por tantos pies cuadrados, nos obligan a una losa inclinada. Esta losa inclinada está también protegida con el poliuretano, toda es de madera, pero eso nos impide la escarcha de la nieve, que empiece a enfriar muchísimo los techos, o la incidencia solar en los veranos. Sí, aquí tenemos otras aplicaciones en diversos lugares de la República Mexicana. Protegemos toda la cúpula
de Bellas Artes, el Palacio Nacional de las Bellas Artes. Aquí tenemos a nuestros operadores aplicando el poliuretano para proteger climáticamente, proteger de la contaminación, que también es un óxido muy fuerte, y proteger de las humedades. La siguiente fotografía es para el Grupo Carso, para Slim, una casa para algunas de sus nietas, donde es un huevo, prácticamente un huevo, y todo se recubrió con una membrana, y esta membrana tiene un poliuretano de mucho mayor espesor. Nos da rigidez, nos da confort, nos da todas las características de aislamiento que son necesarias. El tema, señores, es aislar, aislar, aislar. Desde los inicios del ser humano vimos que poner carpas de pieles, poner palos, poner madera, poner piedra, la intención era aislarnos del medio ambiente. Y eso, aunque hayan pasado 100,000 años, no podemos de abandonar este camino de aislamiento. De muchas formas se ha tratado de hacer. Ahorita lo más moderno, la punta de lanza, son estos materiales de poliuretano que con una densidad mayor a los que maneja la competencia, tenemos un resultado óptimo y mayores años de garantía. Aquí tenemos la aplicación en unas bóvedas, y aquí tenemos lo que ya hemos platicado en el proceso de la aplicación en muros. ¿Sí? Dejamos nosotros alambres y ahí colocamos nuestra malla y le damos un aplanado que pareciera tradicional. Esto es muy recurrente en la empresa, lo que son bodegas. ¿Sí? Estas bodegas, tanto en arcotechos como en láminas, son inutilizables en el centro del país. Ya no hablemos de estas, en esa zona sería imposible construir con lámina. El poliuretano nos permite tener estructuras ligeras, estructuras económicas, pero estructuras aisladas de la temperatura, que sin el poliuretano no se puede. Se pusieron muy de moda los llamados loft, que no fue más que la arquitectura recuperada de los neoyorquinos en las bodegas que iban dejando las navieras, y los artistas, los pintores, que se empezó a usar el gran formato, ya no hacían pintura de caballete, hacían pinturas hasta de 2 por 2 metros, 3 por 3 metros, no cabían en ningún estudio. Estos artistas, como siempre, fregadones de lana, y empezaron a ocupar las bodegas de las navieras que iban desocupándolo, y ahí poner sus espacios habitables. Esos espacios fueron muy bellos, siguen de moda los loft, pero no pueden ser con techumbres metálicas si no es con la protección del poliuretano. Tenemos esas aplicaciones en el sector industrial, pero fácilmente aplicables también en el residencial y hotelero. Por ahí van a ver en nuestro stand que se puede aplicar en madera, en lámina, en tabla roca, en duró, en cualquier material, inclusive sobre la teja, porque va tomando su forma. Y esto nos da una mayor protección y una mayor garantía, como ya hemos explicado. Adelante. La importancia de un buen aislante, repito y repetiremos, es la piel de la arquitectura, como dijo nuestro amigo Juan José Díaz Infante, el creador de la Bolsa Mexicana de Valores. Estos aislantes es lo que nos protege del medio ambiente. Si el ser humano se raspa, si carece de esta piel, sería imposible su supervivencia. Y con estos materiales le estamos dando esta piel tan necesaria, sobre todo con esos problemas unos le dicen calentamiento global, otros le dicen cambio climático, que parece más apropiado, porque es tanto hacia el frío como hacia el calor.
y zonas tropicales, como es esta parte que es la más húmeda del país, diferente a las planicies del norte, donde hay calor pero con mucha resequedad por los desiertos. Esta parte del Caribe mexicano, que cada vez tiene mayor crecimiento por el potencial turístico, nos vemos obligados a usar estas nuevas métodos de aislar, que en Europa ya son obligatorias. Estos sistemas en otros países es una norma, y hacia allá va la empresa a tratar con las instituciones correspondientes de que esto ya sea una norma. Podemos ahorrar en otras áreas de los proyectos arquitectónicos, pero no en esto. A veces vemos que se desperdician muchísimos recursos en recubrimientos, en algunas estructuras decorativas, vamos a decir, que realmente no sirven más que para que se cambien a los 8 o 10 años porque ya pasaron de moda. Y esto, que no es una moda pasajero, esto es una inversión inteligente, una inversión racional, es la mejor inversión que podemos tener en nuestros inmuebles. El Metropolitano Falcón tiene todas las certificaciones que se puedan imaginar. Los invitamos a nuestro stand, ahí con mucho gusto les damos folletos, les damos muestras físicas, les explicamos con unas maquetas que tenemos a su disposición cómo reducimos científicamente la temperatura de otros materiales con el nuestro. Muchas gracias por su atención y que siga el éxito de esta interesante expo.